Menos del que... Mira, yo preparé un documento muy light, que es un inicio para discusión. La pretensión es preparar otro documento más amplio, sí, y más desarrollado. Pero esto es para sembrar la inquietud. De inicio decimos que sí es correcto en un momento dado buscarle la solución a este problema vía legislativa, y si corto legislar. Me brinco hasta la página 5 porque lo demás es la introducción y todo eso. Estoy nada más ahí señalando. Y son 2 hojitas y media y las voy a leer. Digo, es un documento inicial, Y señalamos lo anterior, toda vez que consideramos que la iniciativa que se propone de inicio debe analizar la factibilidad de que el delito se le denomine grooming, ya que esta palabra es un modismo lingüístico anglosajón y no se encuentra reconocida como una palabra castellanizada, ya que la palabra grooming no es una palabra que se encuentre incluida o reconocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, no tiene una definición propia, en razón de que es un anglicismo que proviene del vocablo groom, que en inglés se refiere al acicalamiento o cepillado de animales como perros o caballos, por lo que grooming es un término de la lengua inglesa que significa en español acicalar, que alude a la preparación o acicalamiento de algo, y los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma. En muchas de las ocasiones estos anglicismos son un producto de traducciones deficientes de material impreso o de secuencias habladas, y otras veces se crean forzadamente por la inexistencia de una palabra apropiada que traduzca en un término o vocablo. Básicamente es un modismo y no se puede legislar en base a palabras que están de moda, porque esas pasan y quedan desactualizadas. Los anglicismos son muy comunes en el lenguaje empleado por los adolescentes, debido a la influencia que los medios de comunicación regionales y foráneos tienen sobre su manera de hablar y expresarse, y que su contextura gramatical y significado va cambiando también en la medida de los avances de los medios de comunicación y la influencia que ejercen, por lo que constituyen una moda que está en boga en determinada región y durante un determinado tiempo, lo que en un momento determinado rompería el principio de taxatividad, pudiendo comparar esta situación con las normas penales en blanco en su relación con los reglamentos que emite el Ejecutivo. 2. Por otra parte, al considerar el delito con la definición de grooming, estamos criminalizando únicamente un medio de comisión, que son los medios electrónicos o de cualquier tecnología de información y comunicación, así como la transmisión de datos, y en tal caso consideramos esto como una problemática e infundada la criminalización exclusivamente por la utilización de medios tecnológicos para cometer el delito, que llevaría, por ejemplo, a que una persona que merodea una escuela y que tiene contacto personalmente con menores con el objeto de cometer un delito contra su integridad sexual no estuviera encuadrada en este tipo penal. O sea, se puede fuera de los medios. En este sentido es necesario pensar y buscar respuestas a las amenazas reales que pueden existir para niños, niñas y adolescentes, sin demonizar al Internet. El grooming podría ser facilitado por la tecnología, pero no significa que necesariamente el medio deba ser tecnológico. 3. Analizar el delito y su punibilidad no únicamente desde el punto de vista de la afectación a la víctima, sino también desde el punto de vista de la peligrosidad del sujeto activo, su impunidad que pueda tener su actuación perversa, esto como una manera preventiva y punitiva. Situaciones ambas que deben ser consideradas en el tipo penal con su punibilidad correspondiente, por lo que consideramos que se debe incluir también un supuesto que señale que es irrelevante en el hecho de que para la comisión de este delito no es necesario que la víctima sea menor de edad, sino que basta con que el ofensor así lo crea, o sea, que cree que está hablando con un menor de edad. Eso también puede interpretarse de conformidad con lo que señala el inciso B, artículo 9.2, relacionado con la pornografía infantil del Convenio sobre Ciberdelincuencia, Convenio de Budapest 2001, que señala, artículo 9, delitos relacionados con pornografía infantil. A los efectos del párrafo 1 anterior, se entenderá por pornografía infantil todo material pornográfico que contenga la presentación de una persona que parezca un menor, o sea, no necesariamente tiene que ser un menor, que parezca un menor, adoptando un comportamiento sexualmente explícito,
imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. 4. Otro punto a considerar. Determinar qué tipo de delito es, de acción o de resultado. 5. Otro punto sería analizar los casos en que el sujeto activo sea un menor de edad, ya que el tipo propuesto no refiere edad. Y el utilizar el vocablo grooming es un concepto que refiere al sujeto activo como adulto, e incluso en la exposición de motivos lo refieren como adulto. Eso no necesariamente tiene que ser adulto. 6. Otro punto a considerar. Toda vez que el grooming tiene afectación en la privacidad de datos personales del menor, analizar la gravedad o el incremento de la punibilidad en relación con las figuras de los sujetos activos que por razón de su función, encargo o confianza que les deposite el menor o sus familiares hayan obtenido los datos que de este en razón de su estrecha relación y acceso a las mismas, por ejemplo, de sus funciones, confianza, parentesco o un deber de cuidado al menor, por ejemplo, las escuelas que sacan. 7. Afinar los fines sexuales del ilícito y bien jurídico protegido en lugar de la libertad sexual, tal como lo señala el artículo, lo señala la iniciativa del artículo 180 ter propuesto. Es que te habla de la libertad sexual y te refiere a menores de 14 años y a mayores de 14 años. Entonces, ahí prácticamente no estamos hablando de libertad sexual, estamos hablando de seguridad sexual. Legalmente, a partir de cuando una persona tiene libertad sexual, a partir de los 18. Totalmente. A partir de los 18, sí. Es que tú estás hablando de los agravados, ¿verdad? De cuando se agrava la violación, por ejemplo. Sí, porque en cierta medida ya tienen disponibilidad de ese bien jurídico las personas mayores de, que son 14 o 16 años. De 14 y 16. Ok. A partir de, sí, por la violación equiparada. Y por el... Lo que pasa es que, bueno, supongamos, aquí está hablando de libertad sexual tanto para los de 14 y los de todo eso. Entonces habría que afinar ahí. Porque el bien jurídico tutelado en ambos es diferente. En un mayor de 14 años, pues ¿cuál es el bien jurídico de la libertad sexual? Que tú puedes decidir con quién te acuestas o con quién no, con quién tienes relación. Y en un menor, ¿cuál es la seguridad sexual? O sea, porque tu afectación, ¿cuál es? Entonces, son afectaciones psicológicas de desarrollo, o sea, no es la libertad sexual, porque en ese momento tú no tienes libertad sexual. Es un punto que también tenemos que se tiene que afinar porque se maneja así indiscriminadamente. 8. Checar la proporcionalidad de las penas en relación con el hostigamiento sexual y otros delitos similares, ponderando el bien tutelado. Hay que revisar. 9. Revisar el supuesto jurídico en relación con otras disposiciones legales como el derecho a la identidad, a la protección de datos, etc. 10. Realizar una revisión de los elementos objetivos y los elementos subjetivos del tipo penal, a efecto de modular el lenguaje en el mismo y evitar lo más posible la subjetividad, evitando, limitando las facultades de interpretación del tipo penal a los operadores jurídicos. Por ahí te mandé una sentencia muy interesante, no sé si la leíste. En esta sentencia, no, ni la leíste, en esta sentencia, sí, en esta sentencia a propósito de la ley del ISSSTE, que ahora es lo mismo de la ley de lo que está pasando en la ley de pensiones, interpretaciones que se están haciendo, te analiza lo de la ley, las palabras neutras y las palabras compuestas, no los tipos penales neutros, no, las palabras neutras que debe ser muy cuidadoso el legislador y no hacer una combinación, porque eso te presta mucha interpretación y es donde se descompone la ley. Por ejemplo, te dice, son derechohabientes de esta ley para todos los que esto y lo otro. Todas las personas que trabajen en el ISSSTE son derechohabientes. Es una palabra, derechohabientes, es una palabra neutra. ¿Quiénes son derechohabientes? Todos los que trabajan en el ISSSTE. ¿Pero quiénes? Todos. Dios te dice, tendrán derecho a estas prestaciones, la mujer, ya le estás metiendo una palabra compuesta.
aquí son todos, y aquí ya estás tú personificando, entonces ya estás creando el conflicto de una palabra compuesta. Y luego te analiza las palabras compuestas, en esa está muy bueno porque te analiza, te dice, no, dice, es la palabra compuesta, por ejemplo, hombre, dice, hombre es una palabra compuesta, dice, es una palabra compuesta por un lexema y un morfema, y te dice cuáles son los lexemas y cuáles son los morfemas. Y te dice en un momento determinado, no puedes, el legislador debe ser muy cuidadoso, no porque eso ese es el conflicto que existe en este tipo de leyes, que primeramente dices que todos los derechohabientes tienen derecho a, todos son derechohabientes los que están en el ISSSTE trabajando con estas condiciones, y después me dices ya que no puede en un momento dado acceder a esos derechos el hombre que esté casado con una mujer. Si ya me dijiste que derechohabientes todos, y ellos son derechohabientes también por consecuencia. Entonces ya no puedes hacer decir, no, nomás la mujer que está casado con un hombre que está Es en relación a las pensiones por viudez. Eso amparo de la Teresita Hernández Oliva y... ¿sí, verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Es el amparo en revisión 710/2016. Y el ponente es Javier Lainez Poticel. Y ya te dice ahí, las palabras compuestas tienen un lexema, un morfema. Ese morfema es flexivo. ¿Por qué? Porque se puede inclinar con otro. Flexivo que masculino, flexivo que femenino. Y te pone el cuadrito ahí en la sentencia de cómo, que esa es una regla muy formidable o que elemental, porque yo me he fijado que en algunas legislaciones metes palabras, o sea, al estructurar, palabras neutras con palabras compuestas. O sea, primero dices que todos y luego después dices que nomás las mujeres, o dices que los hombres. Eso está muy... neutro masculino. Léetela, ese está muy bueno porque se refiere a la técnica legislativa. A ver, ya volviendo al tema y con tu aportación, una cuestión. Yo aquí tengo este código, no sé si esté modificado porque ya ven que andaban mucho con lo del acoso. ¿Qué pasó con lo del acoso? Todavía no. No sé, sí. No se ha modificado nada. Sigue habiendo hostigamiento. Así es. Bueno. Sí, es igual. Yo No ha sacado ningún dictamen a nuestras espaldas. Pues ya están todos en sentido positivo. Tenemos ya pena de muerte. No sé qué. Como que... No ha salido nada penal. Hubo una reunión de comisión de justicia la semana pasada para tratar el tema. Se pretende incorporar al delito de discriminación el verbo género, pero género. Y hay otra iniciativa que pretende incorporar no nada más género, sino también la razón de identidad de género y expresión de género. No hay ningún inconveniente por ninguno de los dos. Pero eso ya viene la Constitución y las convenciones, ¿para qué? Bueno, para efecto de, ahora si lo manifiestan, de armonizarse con todo lo demás y que establecer estos verbos en el tipo penal. Digo, sabemos que incluso la última parte de ese tipo penal dice, y los demás que sean discriminatorios, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otra parte que dice, espérame, atendiendo al principio de taxatividad, bueno, al principio de... Sí, al de legalidad o al de... En su vertiente de taxatividad, tenemos que ser muy explícitos en cuanto a por qué razón se le está discriminando a esta persona. Ahora, muy bien, ok, supongamos género, pero ¿por qué expresión de género? Entonces, o sea, eso está comprendido dentro del género. Fíjese que
Pero casi nadie lo sabe, hombre, punto. De perdida para que se pongan a ver qué querrá decir la expresión de género. Mire, va a Por ser... ejemplo, para allá, ¿verdad? A ver, género, vamos a ponernos en la realidad. Cuando se habla de género, casi todos piensan hombre-mujer, y si mucho, en personas homosexuales. Así, de una manera general, y estoy generalizando porque creo que tengo razón. Casi todo el mundo piensa en eso, pero no en esas otras posibilidades. ¿Por qué? Porque no lo tenemos internalizado, nada más por eso. O sea, culturalmente no lo tenemos internalizado. Estas expresiones que son expresiones de género, pero no las conoce el 99% de las personas que nos dedicamos a esto. Oye, bueno, pero eso que ya va a pasar, ya lo van a publicar. Sí, nada más donde me generó duda no es en eso, porque al final del día sí se hace la distinción de género, identidad, de expresión de género, pero también queda sexo, también queda, porque son cuestiones distintas. Orientación sexual también queda incorporado como está actualmente. El tipo penal va a hablar tanto de sexo como de orientación sexual, como de género, como de identidad y expresión sexual. Pero donde me queda duda es que proponen agravar la pena en razón de en virtud de la relación laboral. Entonces, yo ahí digo, a ver, espérame, tenemos que justificar muy bien el por qué una conducta la pretendemos agravar en virtud de una relación laboral de supra-subordinado. Es decir, si el superior jerárquico comete el delito para con sus subordinados. Porque no nada más existen las relaciones, o por qué me dicen que la relación laboral es más gravosa que cuando se da en el ámbito académico, o religioso, o incluso familiar. Porque este delito se puede cometer en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, y la iniciativa no lo dice, y no tenemos ningún estudio, ningún análisis que nos permita establecer el por qué sería más gravoso la conducta desarrollada en el ámbito laboral. A mí me da la impresión de que sí Pues puede pregúntenle a todas las mujeres aquí. Por lo pronto yo no tengo ese... Bueno, aquí te va una posibilidad. Pregúntenle a las mujeres aquí, eso Ayer, es porque es más gravoso. en la conferencia a la que no asististe, ni tú tampoco, Cosío atrajo un amparo en revisión. Un amparo, pues, un amparo directo que llegó a revisión. Lo atrajo, no sé si él lo atrajo, ¿verdad? Pero creo que sí, porque no lo leí todo, me leí lo que me interesó. Y allí, cuando habla de la cuestión, porque era una cuestión de un hostigamiento de un superior jerárquico laboral con una trabajadora, allí plantea de manera muy clara lo que son las relaciones asimétricas y más o menos las analiza los grados, ciertos grados. Y allí es donde a mí me parece que puedes tener la respuesta. A veces las relaciones asimétricas se profundizan o se hacen más grandotas que en otros espacios. Pues esa puede ser una buena razón. ¿Tendrá por ahí? El dato, no se lo digo. Ahí la subí también. Pues es que no las veo. Ahí la subí cuando anuncié los cursos, subí la sentencia también, y la Está película, que dije la buenísima. película también, ahí la subí esa. Fíjate, está buenísima porque a mí me llamó mucho la atención y por eso le di lectura, incluso la imprimí, pero no la traigo aquí, no pensé que se fuera a utilizar aquí, porque es un hostigamiento sexual. Entonces tú, la corte trayendo un asunto de hostigamiento sexual, como que suena así como medio extraño, ¿verdad? Y la película trata también de eso, a la que no fuiste. ¿Cómo se llama la película? Se llamó... Se cierra la sesión el día de hoy. No, pero ahí... ¿Cómo se llama la otra película de respuesta Trabajando en la sería- Mina? ¿Cómo? No se llama Trabajando en la Mina, aquí te digo cómo se llama. Se llama... ¿Cuándo salió el examen? ¿Qué película? No, Una del análisis de las que analizamos. que a donde no van.
Ahí les De los vamos a mártires, llamar. ¿no? Sí. En la casa de Tierra la cultura. fría. Tierra Se fría. llama tierra fría. Tierra fría. Ah, está formidable. ¿Es de dónde esa? Mira, para que no digas el de penal, te lo mandé a ti también. Ahí está la Oye, parte. esta es una película. Ahora está. Es extranjera. Está en, los mandé, esta llegó, se los mandé el 13 de marzo. Bueno, vamos viendo pues Pero es que eso tiene que ver con esto que quiero comentarles en relación al asunto. Ahí, Que tenemos muchos tipos no de es lo mismo grooming que groovy, ¿verdad? Entonces, grooming. incluso Que groovy. que Rumi. la pornografía infantil, ¿dónde la tenemos? Esa no la quitamos en el código. En trata. Exactamente, en trata. Ahí es a donde quería llegar en relación a la cuestión competencial. Que no es como muy ¿La sencillo abriste? colocar ese medio comisivo que quieren que sea dentro de esa posibilidad, que es un poquito lo que tú comentas, un poquito lo que comentas tú con... Además, con ese esta- delito está en el Código Penal Federal. Mire, aquí lo traigo. Bueno, el delito ese de grooming, no, que le cambiaron de nombre. Es en el 199 septies. ¿Sí? Se llama comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para cumplir un significado de hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Y ahorita que mencionó lo de la Academia Española, que no se encuentra la palabra, sí es cierto, pero déjenme decir una cosa, ¿sí? Dicen los de la Academia Española, ¿verdad? Que ellos no rechazan los extranjerismos, ¿sí? O sea, no nos rechazan, pero dan como ciertas pautas a seguir para incorporar una palabra al diccionario, ¿sí? Como el Entonces, mouse. sí, dan como así como que ciertas líneas. O cantinflear. Sí, para cantinflear. Ahora, dice que tienen como ciertos criterios generales. Dicen que los extranjerismos superfluos o innecesarios son aquellos para los que existen equivalentes españoles con plena neutralidad. Por ejemplo, señala ahí la palabra abstract en inglés, que es resumen abstracto, o el backup, que significa que es seguridad, ¿O software? o software. Software. Bueno, el software lo manejan de una forma diferente, ¿eh? ¿Sí? Entonces ellos dicen, hay ciertos extranjerismos superfluos o innecesarios en los cuales admiten su traducción, pues, o porque hay una palabra dentro del lenguaje del español o del castellano, que ahí está, no es necesario que incorporar una palabra. Pero aquí estamos en un código penal. Si bien es cierto, es el título de un capítulo o la denominación de un capítulo, no propiamente pues la norma, pero yo sí creo que en el Código Penal se deben de cuidar, o sea, cuando puedes ponerle la palabra esa que dijiste del Código Penal Federal, o Sí. pornografía infantil, ¿Sí? o alguna cosa de... Entonces digo, por ejemplo, en el Código Penal Federal no utilizaron el grooming, utilizaron otra palabra, o sea, esa frase es larguísima, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el roaming también cuando somos hemos cuidado porque las más pasan y no puedes dejarlo en un código. Porque yo estaba platicando con una licenciada también de la unidad de ahí del jurídico y luego me decía, bueno, ¿qué tan factible es, va, de que utilizar el término de grooming? Porque dentro de los jóvenes, va, es el término que se conoce. Para ellos sí lo identifican. Sí, pero los jóvenes, sí, ellos sí lo Van a dejar de entienden, ser pero van a jóvenes. ser jóvenes. Sí. Pero Estos el delito será jóvenes. dentro de los jóvenes. Por eso, pero lo que se está sugiriendo es que no sea nada más entre los jóvenes. Sí, sino que de mayor a menor, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué nada más se debe dar entre los jóvenes y calificarse como una especie de pornografía infantil? Tenemos un equivalente para adultos. No. Porque generalmente le hacemos al contrario. Tenemos un delito tradicional para sancionar conductas de contenido sexual, vamos a ponerle así, para adultos, y luego las agravamos cuando se trata de proteger más
a menores. O un adulto con un nivel de discapacidad que no puede entender. Exactamente. Nomás en la hoja esa lista. Un adulto con No un tiene nivel de capacidad discapacidad para que tomar para decisiones tomar por su decisiones. edad. Sí, porque, por ejemplo, el mandar imágenes de contenido entre menores es un delito. Pues no, ¿No? por eso es mi gran problema. Y va más allá. De hecho, a ver, es un hecho, vaya la redundancia, irrefutable, que es más fácil aprenderse el anglicismo, grooming, que aprenderse comunicación de contenido sexual de personas menores de 18 años de edad, o personas que no tienen capacidad, bla, 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 bla. O sea, es más fácil, pero yo creo que aquí estamos en la discusión de qué es lo correcto, ¿no? De ponerle grooming o ponerle delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, o porque, reitero, con independencia de para quién vaya dirigido, grooming es mucho más sencillo aprender. Bueno, en el fondo, ¿qué es? ¿Pornografía? No, En el fondo. no, porque en realidad lo que entiendo el grooming es ese contacto que hace una persona mayor de 18 años por medio de la internet para enganchar a una persona menor de 18 años. Entonces es Esa es trata. otra bronca, porque tiene que ser mayor de 18 años. Entonces es trata. Porque, por ejemplo, la UNICEF dice, ¿verdad?, que es cuando un adulto acosa sexualmente a un niño o niña mediante el uso de las tecnologías de la información. Es un hostigamiento. Ah, vale. Es un hostigamiento El a problema través es de que un dices medio también. de esa naturaleza. El problema que mencionas también es que yo creo que desde un principio debe darse el nombre apropiado, aunque sea largo o batalloso, pero porque sucede con las calles, como con las calles. Bueno, abuso sexual a distancia, abuso Oye, sexual te dicen, por vías electrónicas o algo así. te dicen, oye, es por la calle Melchor Ocampo. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo por ¿Te vía pones a dudar telefónica? cuál es? Sí. Entonces es por la calle Ocampo, entonces se queda Ocampo, pero ya te distorsionó el sentido real o la historia. Bueno, el medio, o pero de ¿qué dónde diferencia hay? deriva ese No hay un nombre, contacto o directo. a quién se le, en honor a quién se establece. Y cuando se hace a través de Como la... la orquídea o la de viuda. pues, Y cuando te metes en los personajes de Chihuahua, te das cuenta que, por es ejemplo, que yo Gil fue un comento destacado profesor y que no es como, digo, o sea, a ver, muchos de ellos, ¿qué diferencia hay Samaniego, que entre era un una poeta, comunicación por la vía redes a la comunicación que teníamos o que tenemos todavía tradicionalmente a través del correo, por ejemplo? y también así, porque, Y por te ejemplo, digo, precisamente la con estación de el Rivera, famoso Samaniego, antes hubo una utilizaba crítica porque se mucho pusieron contactar a personas a través de las esas páginas como que era un sentimentales de las profesor, revistas. poeta, no sé. Cuando era otra Fulanito de persona, tal, pues un de libro ahí, tal, y el libro no busca tiene tal, nada tal, de relación tal, con y enganchaban que gente. es Samaniego, que yo tampoco yo me lo sé. menores. Pero Por el radio. te digo, es Pues que son con el sentimental. tiempo se va distorsionando. Aquí fulanito de tal se está promocionando. Caballero que vive en Estados Unidos. Exactamente, es casi lo mismo. Cambió la manera de hacer la comunicación. Oye, es van a casi hacer lo las mismo. 5. ¿Qué hacemos? Pues mándales ese documento para ver, o sea, porque la otra cuestión es esta, mira, los miércoles queremos que se cambie la fecha, ya que ya no son los miércoles. De hecho, como 5 o 6 que están ahorita en el diplomado de derechos humanos son gente que viene aquí. Sí. ¿Y de qué horas a qué horas allá? De 4 a 8. De 4 a 8. O sea, está Carlos, es este abogado del PAN que te acaba de firmar, está la licenciada, la otra que vino aquí, como 4 o 5 gentes de los que vienen aquí a las mesas, allá está. Sí, esa es la razón. Entonces, es una petición que me hicieron ellos, le propongo eso pues, para poder seguir asistiendo a la mesa legislativa. ¿Cuánto va a durar ese curso? Hasta julio. Julio. Es un diplomado. Entonces, yo sí creo que en respeto a ellos y a la buena intención de participar, debemos cambiarla. Y si lo cambiamos, bueno, de día, ¿qué día sugerirían? Ahora es el jueves. Nomás los miércoles los tienen. Los martes no podemos tampoco. Los martes tenemos todo el año en los martes de derechos humanos. El
foro tiene todo el año allá. Los jueves tienen sesión, ¿verdad? Ya Martes y jueves. ya comprometida ya con la Casa de la Cultura todos los martes. Y con la hora, por ejemplo, tratar de extender para que también pueda acudir Carlos. Digo, yo sé que lo ideal es por las tardes, para que ellos puedan acudir con nosotros, pero yo no sé de qué manera podríamos hacerle en la mañana. Tendríamos que mandarle algún oficio al presidente del tribunal. Pero por la mañana casi siempre hay litigio. Estamos viniendo por la mañana, hacíamos el esfuerzo, pero A ver, también por la mañana ya están en la fiscalía. No, por ejemplo, yo hago el esfuerzo porque yo vengo por la tarde, porque yo fuera de horario, ¿me explico? ¿Sí? Pero por la mañana yo estoy en trabajo. ¿Sí? O sea, por lo mismo. Entonces te facilita más en la mañana que en la tarde. Sí, yo por ejemplo en la tarde yo tengo que, o sea, yo por ejemplo no he comido yo todavía. O sea, yo todos mis alimentos cuando salgo de aquí. Así, bueno. Pues a proponerlo y a ver si en la mañana o en la tarde, de preferencia. bueno, en principio hay disponibilidad para cambiar el día. Sí, por supuesto. Sí, claro, al final del día. No, porque si seguimos así los miércoles, nos vamos a seguir reunidos los mismos. Aquí pueden estar 4 o 5 gentes más. Entonces lo que podemos hacer también es hacer un poquito poner un poquito de orden con los temas y no perderse en comentarios inútiles. Y tú quita la palabra. Sí, A la de veras. diputada. A quien sea, quita la palabra. Para Y en el poder caso, por analizar. ejemplo, del fraude familiar. A ver si cuando esté la diputada, ella es la que. Ah, bueno, pero nunca casi. Oye, en el caso del fraude familiar, como lo demás, pues que hagan un esfuerzo, para eso les pagan a los asesores, que vengan aquí a exponer su punto, porque... Lo del fraude familiar, déjeme le digo. Que ya ve que Porque ahí haces tú, perdón, se hace una nueva propuesta, pero la elaboras tú, que ellos también, o sea... Ellas me ayudaron, ¿eh? Sí. No. Algo que se perdió y yo le estaba dando mucho seguimiento era que se hacían estas sesiones ordinarias y luego las plenarias. Y de repente se perdió. Eso era otra, sí. Sí. Y yo digo, porque yo hago mis fichas informativas y yo sí señalo, no, mire, esta fue así y así, pero de repente se perdió y dije, va, claro. Sí, eso es a lo que me refiero, que se requiere, uno, a lo mejor limitar los tiempos de intervención. Y segundo, establecer puntos. ¿Sobre qué puntos se va a tocar? Por ejemplo, uno, en este caso, para empezar la denominación. Y luego, dos, casi los que tocaste tú en tu... Pues de hecho lo estructuró muy bien, digo... En tu escrito. A Podemos mí me tomar parece correcto, tú nada más plantearlo. Yo a nombre de la barra apoyo eso para que se ponga, incluso lo subas y digas, esto es lo que se va a discutir, no más. No más, y hasta ahí. No Oiga, más. que todavía tenemos oportunidad, vamos a pasarnos al siguiente punto, no espérenme porque todos los demás no traemos material preparado para discutir el punto siguiente. O también sería, por ejemplo, que mandara el tema, ¿no? O sea, la iniciativa que se va a tratar. Y luego dar como, por ejemplo, 2 días, un margen, y luego mandar los puntos importantes. No, pues yo propongo que este punto, y lo mandamos, ¿sí? Y ya al final, ya usted dice, no, pues se van a tratar estos puntos. ¿Me explico? O sea, también para no ser tan repetitivo, ¿no? Sino también para que dé margen a proponer un punto que no se puede tratar. Es que casi todos se pueden acomodarle. O sea, cuando argumente puede acomodar todo, no se trata de decirle, no, ya no hablé de eso porque no. Sino nada más para que todo mundo tenga información suficiente para saber que se va a tratar sobre esto, que se pueden abarcar varios, si se agota uno, no tiene... Por ejemplo, en el nombre vamos a batallar mucho. ¿Qué se puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Yo digo que por orden pudiera ser el nombre, pero a mí me preocupa la manera en que se empalman con otras posibilidades que ya están reguladas. Eso es, para mí eso es más importante que el nombre. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos en otro tipo, a lo mejor ya tiene nombre. Y nada más es agregarle una posibilidad como medio de ejecución.
nada más. Y tú lo señalaste bien allí. Oigan, aquí hay esto, tenemos esta otra cuestión que parece que no somos competentes para estar incorporando este tipo porque ya lo tenemos en otro lado. Todo eso es lo que se tiene que depurar, o ponemos algo que se le parezca dentro de algún tipo que ya tengamos, como un agravante. Entonces, ¿qué le parece si lo primero que debemos de tratar antes de meternos a la denominación o al bien jurídico es la competencia? Pues tú ya lo señalaste ahí también, ¿no? De alguna manera. Sí. Digo, antes de meternos a la denominación, el primer tema va a ser competencia. Si sí o si no, más bien, si sí tenemos competencia, nos vamos ahora sí a la denominación, que va a estar íntimamente ligada con el bien jurídico. Sí, porque por eso le pregunté, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Pornografía o no pornografía? Si es mera pornografía, entonces, Pues bye. Si es eso que parece, que sugiere, es como una caricia a distancia, por eso se llama grooming, como una caricia, una molestia, lo que sea a distancia, pero a distancia. Lo que pasa es que a veces en ese tipo de delitos no sabes dónde está la línea divisoria entre pornografía y caricia a distancia. Pero en todos es, por ejemplo, en el hostigamiento, es como una tentativa de un tocamiento, por ejemplo, que caería ya en el abuso, ¿no? O sea, es como disfrazar la tentativa, ¿no? O sea, ¿cómo se empieza a molestar a una persona para tener, bueno, esa es la exageración que razonan algunas personas. Primero le echa los chuchos, después le toca donde no debe tocar, y después la viola y luego la mata. ¿Sí? Después la golpean y luego la matan. Así es el camino de la violencia para ella. Ya me equivoqué al decir ellos, pero ni modo. Pero así es. Sí. Entonces, a lo mejor se puede colocar dentro de algo que ya se tenga como una posibilidad. Entonces, en vez que de evite la discusión de la competencia. ¿Cuándo podría ser? Y sí, sugerirle que cuando menos de vez en cuando ven unos diputados, hombre, para darle seriedad, que también ya por último. Vamos viendo primero lo del día, y díganme nada más qué día y qué hora. Nosotros tenemos disponibilidad todos los días, incluidos martes y jueves. El problema que tenemos con eso... Al decir todos los días, entonces podría ser el sábado o el domingo en la mañana. Yo no tengo ningún problema. Ay, no, porque apágale, ¿verdad? Que dice lo contrario, porque está la grabación ahí, ¿verdad? Déjame la pago. No, yo también puedo venir los sábados. Yo no tengo. Quien va a tener problema es Claudia, mi pareja. Y así mi esposa. No, estoy encantada de la vida. Con tentativa de violencia familiar. Todo mi equipo SWAT es el que va a estar en contra, pero dice